Buenos días, muchas gracias por su presencia. Me engaña ahí está. Listo, vamos a hablar hoy de esclerosis múltiple y volvió a ponerse eso. Ok, gracias. Este día es 20 de mayo. Normalmente se celebra el 30 de mayo. Yo no diría que el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, yo diría el día para sensibilizar a la población acerca de esta enfermedad que es la esclerosis múltiple. Está dada esta plática porque dentro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, con la dirección de la doctora Silvia Moguel, hay dos programas, un programa que se llama Asociaciones Civiles y otro programa que se llama Líderes Comunitarios. Y entonces, esto es un proyecto para poder nosotros, como les dije ahorita, sensibilizar a la población para que conozcamos más ciertas enfermedades. Ya llevamos 3, durante cada mes se hace una enfermedad. Y como es un tema que yo veo con mis pacientes, pues se me ocurrió que podíamos hacerlo en colaboración con el Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco y con las cosas que no se entienden, y con la Asociación Mexicana de Oftalmología Neurológica. Ya se trabó. ¿Ok? Y bueno, a manera de comercial, les comunico que el año que entra vamos a ser presidentes de la Asociación Mexicana de Oftalmología Neurológica, por si quieren participar con algún tema, algún trabajo o escuchando nuestras sesiones. Y bueno, básicamente vamos a empezar con el tema. La esclerosis múltiple es una enfermedad de tipo neurodegenerativa, progresiva del sistema nervioso central, con pérdida de motricidad y de habilidades también cognitivas. Es una de las principales causas de discapacidad en jóvenes adultos, sobre todo mujeres, ¿sí?, que requieren asistencia para realizar sus actividades cotidianas. No necesariamente, pero si no se cuidan, que es la razón por la cual estamos dando esta plática, o no se lleva un buen tratamiento, podríamos tener esta problemática. Y es la segunda causa de discapacidad después de los accidentes automovilísticos en jóvenes, ¿sí? Entonces, imagínense que esta ataca a los 30 años y que el paciente vive otros 20, pues son 20 años de que hay que estar ayudando a ese paciente tanto con medicamentos como en caso de que de alguna manera tengan alguna discapacidad. La esclerosis múltiple tiene causas multifactoriales, es decir, no sabemos qué es la causa. Esa es la verdad, hasta ahorita. Algunos dicen que es por deficiencia de vitamina D, pero pues ahorita hay una pandemia de deficiencia de vitamina D, entonces pues todos podrían tener esclerosis múltiple, no necesariamente. Se ha visto mucho que el tabaquismo, como vamos a ver posteriormente, no ayuda nada para esta enfermedad, pero también se ha visto por ahí que hay antecedentes de infecciones por virus, principalmente mononucleosis infecciosa o herpes. Bienvenidos, pásenle. Básicamente hay un factor genético de susceptibilidad y lo que sí es riesgoso son los antecedentes familiares, porque se sabe que es más frecuente en familiares que han tenido esta enfermedad y es más frecuente en raza blanca. Hace muchos años, cuando yo regresé del Bascom Palmer en el 96, aparentemente no existía la esclerosis múltiple en México, ¿sí? Pero yo creo que no la estábamos identificando, ¿sí? Básicamente es eso, ¿no? Porque realmente 1 de cada 3,000 personas van a tener esclerosis múltiple. En países con gran prevalencia es hasta 1 en 300. ¿Por qué decimos países de gran prevalencia? Antes se pensaba que las zonas del norte del planeta eran los que tenían más la enfermedad, pero pues ahora lo hemos visto en todas las zonas del mundo, ¿no?
Las mujeres tienen mayor susceptibilidad, perdón, las mujeres tienen mayor susceptibilidad de 3 a 1 más o menos que los hombres, y hay cerca de 30,000 personas menores de 18 años. Básicamente, el problema es que, y ahorita lo vamos a platicar también más al rato, y es lo que les comentaba hace ratito también, que podemos tener una manifestación de esclerosis múltiple y no volver a tenerla, y entonces el paciente piensa que ya está libre de la enfermedad y ya no se vuelve a acercar al médico hasta que tiene una recaída muy severa, y entonces ya hay muy poco que hacer para ayudarles, ¿no? El 85% se van a diagnosticar por estas recaídas y remisiones, 12% tienen una esclerosis múltiple progresiva, y a 3% se les va a identificar como una enfermedad desconocida, equivocada muchas veces, ¿sí? O de las famosas enfermedades que no tenemos nombre, ¿no? Ok, fíjense, se diagnostican en el mundo más o menos unas 300 personas por día de la esclerosis múltiple, ¿no? Y cada 5 minutos a alguien en algún lugar del mundo se le está diagnosticando esclerosis múltiple. Este es un mapa más o menos para que vean dónde está la zona con mayor prevalencia. Parecía que en los países del norte, ¿no? Pero bueno, o en los extremos de las latitudes, pero pues también en México tenemos una gran cantidad de pacientes, más de 20,000 personas entre 20 y 35 años, ¿sí? Son pacientes jóvenes en edad productiva, ¿no? Que apenas están pensando qué van a hacer con la vida y de pronto se enfrentan a esta enfermedad, ¿no? Principalmente, insistimos, mujeres de 20 a 40 años, y en México una de cada 7,000 personas la tiene, el 80% son mujeres, y el promedio de diagnóstico cada año que se diagnostica más o menos a 70 personas es de 28 años. ¿Okay? El impacto en pediatra, antes pensábamos que no existía también en pediatría, ¿no? Sí hay neuritis óptica que vamos a ver, pero no, pues es posviral o alguna cosa así, y no pensábamos que había tanta esclerosis múltiple, pero sí, y es más severa en los niños si no reciben un adecuado tratamiento. Su deterioro es más grave en los niños, ¿sí? Puede tener ese deterioro hasta 10 años en comparación, o sea, se adelanta hasta 10 años en comparación con un adulto, y llegan a tener el doble de recaídas y suelen ser más graves. Es una enfermedad autoinmune, como dijimos ahorita, con inflamación, desmielinización y gliosis. ¿Qué significa esto? Que se atacan la vaina de mielina de los nervios, ¿sí? Y que después queda una cicatriz. Por eso se llama esclerosis, por la cicatriz, esclera, ¿sí? Entonces, en las lesiones agudas, ahorita vemos un esquemita, hay envainamiento perivenular. No se asusten, no nos lo tenemos que aprender, nada más es lo que sucede, ¿no? Con células mononucleares, hay con linfocitos T, con macrófagos, con anticuerpos contra la mielina que van a provocar esta desmielinización. Van a proliferar los astrocitos y van a ocasionar este tipo de cicatrización. Ya ve aquí, eras. No, es que lo tengo acá. Como que se queda dormido. Ahí está. Como les decía, es una enfermedad autoinmune. Es la mielina, que es lo que va a envainar a todos los nervios. La conducción en los nervios básicamente es saltatoria, ¿sí? Por eso es una conducción rápida, ¿ok? Cuando se desmieliniza o es atacada por estas células, los linfocitos T, los macrófagos, van a desmielinizar, ¿sí? Y al desmielinizar, entonces la conducción ya no es saltatoria, es más lenta, por eso vienen las manifestaciones clínicas. Y finalmente dejan una cicatriz, y esto ahí definitivamente no hay conducción, por eso vienen las secuelas de esta enfermedad, ¿ok? Los sitios más afectados, y yo como neurooftalmóloga lo que más veo es en los nervios ópticos y el tallo cerebral. Hay básicamente el fascículo longitudinal medial, que es el que va a ayudar a los movimientos conjugados de la mirada lateral. Pero
la sustancia blanca periventricular, que es donde vamos a encontrar estas lesiones en la resonancia magnética, en el cerebelo y en todo lo que tenga mielina, ¿ok? Hablando de los síntomas más frecuentes que presentan los pacientes es en forma de hormigueo, pueden tener parestesias, que es algo que tenemos que preguntarle a los pacientes, ¿sí? Porque de pronto estamos con ellos con una neuritis óptica y nos dicen, no, lo preguntamos y dice, sí, tengo como 2 meses con la pierna entumida. Y dices, no, bueno, pues esa es una manifestación, ¿no? La falta de sensibilidad, dificultad para el equilibrio, temblor involuntario, rigidez, espasticidad, el nistagmo, ¿sí? Que es parte de la oftalmoplegia internuclear, ¿sí? Y puede haber algún tipo de estrabismo. Nosotros lo que más vemos es oftalmoplegia internuclear y neuritis óptica. ¿Y esto por qué es? Porque hasta en el 73% de los pacientes se van a presentar con baja visual, ¿sí? Con alteraciones de los colores, ¿sí? Por eso hacemos nuestras tablas de Ishihara para valorar, ¿sí? Con nistagmo, algunos de ellos, algunos pacientes, como una paciente que les voy a presentar, ya había tenido ataque en un ojo y no se había dado cuenta, hasta que no es el otro ojo afectado, es cuando ya juntamos las piezas del rompecabezas para hacer el diagnóstico. Vamos a tener defectos campimétricos, alteraciones de los movimientos oculares y a veces no va a haber ningún daño visual, ¿sí? Puede obtener síntomas sistémicos y no tener daño visual, ¿sí? Entonces hay que pensar en esclerosis múltiple si el paciente tiene nistagmo, ataxia y disartria, por ejemplo. Esta es una fotografía de la doctora Silvia Moguel, para quienes ustedes no sepan, es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Este paciente es lo que nosotros llamamos como presenta una oftalmoplegia internuclear. ¿Qué significa esto? Que este paciente está tratando de ver hacia la izquierda, ¿ok? Está tratando de ver hacia la izquierda, pero el ojo derecho no se mueve, ¿ok? Y cuando hace esfuerzo el ojo derecho para moverse, ¿sí? El otro ojo tiene nistagmo. Y esa es súper característico de la oftalmoplegia internuclear. Les comentaba hace ratito aquí tras bambalinas que acabo de tener una paciente dermatóloga que juega tenis y entonces muy minuciosa ella en su observación, notó que empezaba a ver doble, pero muy poquito. Para no hacerles el cuento largo, empieza por decir hoy, mañana, no, ayer, hoy la estoy viendo, empezamos tratamiento mañana y ahorita está perfectamente bien. Entonces, la prontitud del el diagnóstico es importante para poderles ayudar a una buena evolución, ¿ok? Entonces, más o menos se dieron una idea, ¿sí? No pasa de la línea media el ojo que está afectado, ¿sí? Ahí está afectado al fascículo longitudinal medial del lado derecho y el otro tratando de al hacer esfuerzo en el movimiento conjugado tiene nistagmo, ¿ok? No les traigo video, pero imagínenselo. Ok. Bueno, en un trabajo que hicieron con la doctora Silvia Moguel, hablando de básicamente movimientos oculares, porque ella es estrabóloga, vieron que se exploraron a 14 pacientes en este rango de edad, 82% tuvieron alteraciones campimétricas, 64% tuvieron afección del séptimo par, 36% parálisis de acomodación, lesión del quinto par 29 y tortícolis 21. Y básicamente lo que encontraron ellos era esta oftalmoplegia internuclear. Dentro de las, digamos, del estrabismo, la manifestación más frecuente de esclerosis múltiple es la oftalmoplegia internuclear. También podemos tener nistagmos upbeat, que son para arriba, ¿sí? Nistagmos de los dos ojos, ¿sí? Nistagmo. Y podemos tener también nistagmos rotatorios, ¿sí? Si el cerebelo está involucrado. Y el paciente va a percibir oscilopsias, es decir, que siente que se le mueve el mundo, ¿no? Entonces es un nistagmo adquirido. Básicamente. El segundo par craneal, que es el nervio óptico, ¿cómo se va a manifestar? En ellos, en este estudio, el 28% se había tenido antecedentes de neuritis óptica, discromatopsia, que son estas alteraciones del visión al color, con las tablas con los 15 tonos de Farnsworth,
el 57% tuvieron alteración con el eje de rojo-verde y con esta tritanomalía del 28%. Entonces, encontraron nistagmo, estrabismo, oftalmoplejías, discromatopsias y dismetrías en estos porcentajes, básicamente. Y bueno, algunas veces cuando quedan secuelas, porque generalmente se recuperan, pues tenemos algunas maneras de ayudarles a corregirlo. Ok. El diagnóstico de esclerosis múltiple, eso es lo más importante, yo creo que de estas pláticas, ¿sí? El diagnóstico de esclerosis múltiple básicamente debe realizarse tempranamente, ¿sí? A veces los pacientes ni se dan cuenta que tuvieron baja visión o tuvieron baja visión, lo dejaron pasar y como es, ahorita platicamos de ello, como es una baja visión que generalmente se recupera, dicen, ah, ya estoy bien y ya, hasta que no les pasen el otro ojo es cuando tienen el problema, ¿no? El tratamiento debe ser oportuno y adecuado, ¿sí? De reducir, eso va a reducir los índices de discapacidad y se van a poder reincorporar a la vida cotidiana más fácilmente. Cuando estamos pensando en algún problema neurovisual, ¿sí? Debemos hacer, a veces también los pacientes dicen, bueno, ¿por qué me manda a hacer tantos estudios, no? Pero esos estudios a nosotros nos sirven primero para ver cómo está el estado actual, para ver si ya tuvo una afección previa y para ver la evolución. Es muy importante los campos visuales, hacerlos bien, ver el fondo del ojo, hacer el OCT, hacer la exploración oftalmológica, sus pruebas de visión al color y si es posible hacer pruebas de contraste. Les cuesta mucho trabajo hacer los campos visuales a los pacientes porque ¿se acuerdan que tenemos en el nervio óptico neuronas on y off? Las neuronas on y off, hagan de cuenta que son los dimers cuando subimos y bajamos la luz, ¿sí? Entonces tenemos neuronas, digamos, neuronas que llega la luz muy fuerte y la bajan, ¿sí? O llega poca luz y la suben, pero no sabemos la cantidad de neuronas off o on que se afectaron durante un ataque, ¿sí? Entonces muchos pacientes les ponen la luz de frente, ¿sí? Y es muy difícil que puedan estarla tolerando, ¿sí? Porque no tienen la manera de regularlo, ¿sí? Entonces les cuesta mucho trabajo hacer los campos visuales. Lo entiendo. Bueno, ahora yo les voy a hablar principalmente de neuritis óptica asociada a esclerosis múltiple, porque como vimos, es la manifestación más frecuente que puede pasar más desapercibida, ¿ok? Entonces, neuritis óptica es un término que se le da a cualquier neuropatía óptica de tipo inflamatorio. Si tiene edema de papila, se le llama papilitis o neuritis óptica anterior. Si no tiene edema de papila, que es la otra cosa, muchos pacientes tienen neuritis óptica retrovulvar, ¿sí? No vemos nada, la famosa frase de el paciente no ve nada y el oftalmólogo no ve nada, porque no se ve nada. Entonces uno dice, pues no tienes nada. Ajá, pero ¿cómo vamos a poder hacer la diferenciación? ¿Cómo podemos hacer la diferenciación si el paciente nos está diciendo que no ve bien, que tiene una mancha al frente, ¿sí? Como tuve ahora, hace 2 semanas también un paciente que nada más me decía, es que veo algo en forma de huevo aquí, ¿sí? Y entonces lo que él tuvo fue y no se le veía edema de papila, y lo que tuvo fue un aumento de la mancha ciega, ¿sí? Y entonces eso era porque tenía 20/20 de visión al color perfecto, ese era lo único que tenía de manifestación. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué nos dice que ese paciente tiene un problema en el nervio óptico? El defecto pupilar aferente, ¿sí? Si hay un defecto pupilar aferente en el ojo que nos está diciendo que tiene problema, ese ojo está sufriendo, ¿ok? Entonces es muy importante que aprendamos todos a hacer el reflejo pupilar, ¿sí? Podemos hacer algún taller o alguna cosa así para que tengamos más finura en la detección del defecto pupilar aferente, ¿ok? Bueno, que es cuando nos vamos a enfrentar con un nervio óptico normal, vamos a decir que es una neuritis óptica retrovulvar. Es la forma más común de disfunción del nervio óptico, ¿sí? La incidencia va más o menos de 1 a 5 en 100,000 habitantes y a la prevalencia es de más o menos 115 en 100,000 habitantes. El rango etario es el mismo rango más o menos para la esclerosis múltiple, ¿sí? Más o menos entre 20 y 50 años, aunque yo tenía antes una esquemita en que les decía,
Inflamación del nervio óptico, neuritis óptica anterior, edema de papila anterior, edema de papila, perdón. Y yo lo diferenciaba en grupos de edad. Menos de 50 años, neuritis óptica. Menos de 50 años, neuritis óptica. Mayores de 50 años, generalmente una neuropatía óptica isquémica. Pero la experiencia me ha demostrado que hay pacientes de 55 años que pueden tener edema de papila o neuritis óptica retrovulvar con esclerosis múltiple. Entonces, los pacientes, pues no necesariamente los podemos poner en cuadritos, ¿no? Tenemos que tener muy agudizado el sentido para que podamos detectar también esos pacientes, ¿no? Predominio femenino y en un estudio que ya tiene muchos años que se llamó el Optic Neuritis Treatment Trial, esta neuritis óptica se presentó en el 77% de los pacientes. La causa de la neuritis óptica en general se desconoce, ¿sí? Otra vez volvemos a nuestra neurona con la vaina de mielina. El ataque es generalmente hacia la vaina de mielina y va a destruir la vaina de mielina. Va a haber una plática con la doctora Tamar el jueves, creo, de pura neuritis óptica. Entonces, no me voy a meter tanto a ello, pero la mayoría de los casos son idiopáticos. ¿Se acuerdan que dijimos que no sabemos qué tienen o ponemos la causa desconocida? Pues es idiopáticos, ¿no? Pero la gran parte de estos casos de neuritis óptica pueden estar asociados a esclerosis múltiple, que es nuestro tema, ¿no? Entonces, los síntomas generalmente es una pérdida de visión central, es el síntoma más frecuente y constante que nos manifiestan los pacientes. La baja visión puede ser abrupta, ¿sí? Y así súbita, pero pueden ver desde que ven borrosito o esta imagen en huevo que ya les decía, o un escotoma central, ¿sí? Hasta bajar completamente a la no percepción luminosa. Por lo general es unilateral. Entonces, si ven aquí, se alcanza a ver aquí en la pared. Si esta es una línea vertical y esta es una línea horizontal, estamos viendo la severidad y el tiempo, ¿ok? Entonces baja la visión, digamos que aquí es el 100% de la visión, baja la visión y luego vuelve a bajar más todavía, dura más o menos 15 días y luego se vuelve a recuperar, ¿ok? Entonces el paciente ya se siente bien, ¿sí? Entonces decimos, ¿quién sabe qué me pasó? Me dio gripa, me enfermé del estómago, no sé qué pasó y ya estoy viendo bien. Pero esa es lo que nosotros conocíamos antes como neuritis óptica típica, ¿sí? Que en general en un mes ya estaban recuperados, ¿sí? Es la que se asocia más a enfermedades desmielinizantes. Los defectos campimétricos en estos pacientes pueden ir desde un escotoma central, ¿sí? Desde un escotoma que parece glaucoma, desde un escotoma altitudinal que podría estar relacionado con, o podríamos pensar que podría ser una neuropatía óptica de tipo isquémico, ¿sí? Entonces, es muy variada la manifestación en el campo visual. Los defectos altitudinales son poco frecuentes, ¿sí? Pero desaparecen conforme se mejora la neuritis, ¿sí? Lo que no sucede en una neuropatía óptica isquémica. Entonces, también con eso podemos diferenciar. Puede haber dolor ocular o periocular, que es otra de las cosas que nos dicen los pacientes. Es que veo borroso, pero muevo el ojo y me duele, ¿sí? O a veces llega el paciente a la semana y dice, empecé a ver borroso y uno le pregunta, ¿te dolía el ojo? Sí, los primeros 3 días, pero cuando bajó más la visión ya no me dolió. Ah, ok. Eso es más con neuritis óptica, nada más que tenemos que también tener en cuenta que unos 12% de los pacientes pueden presentar neuropatía óptica isquémica de tipo no arterítico con dolor, ¿sí? Entonces también tenemos que tener el sentido muy agudizado, ¿sí? Generalmente, como les digo, empieza concomitante con la pérdida visual y se exacerba con los movimientos oculares y en algunos casos los pacientes dicen, sí, me empezó a doler, sí, como hace 2 días, o sea, 2 días antes de que me bajara la visión. Entonces también eso es que nos están hablando de un fenómeno inflamatorio, ¿ok? El dolor ocular se atenúa en pocos días y como les decía yo, se presenta en un 12% de los casos, ¿ok? Fotopsias, los pacientes empiezan a ver, es que empecé a ver como chispitas, como lucecitas, ¿ok?
hasta en un 30% de los casos, y la visión al color, como les dije hace ratito, por eso hay que hacer las tablas de Ishihara por lo menos, ¿sí? Se altera el espectro rojo-verde. Hay alteración de la sensibilidad al contraste. Hay una prueba que yo le llamo de saturación luminosa, yo no le llamo, así se llama, y que yo hago en el consultorio, y que consiste en, les digo, en el ojo normal, les pongo la luz de mi lamparita y les digo, o del indirecto, ¿cuánto me das en el ojo normal por esta luz? No, pues si me tuvieras que dar 10 pesos por esta luz, ¿cuánto me darías? No, pues 10 pesos. Se la pongo al ojo que está afectado y le digo, ¿cuánto me darías? No, pues ni 3. Entonces, esa es la desaturación luminosa en relación un ojo con el otro. Y entonces eso nos da una idea de que el nervio óptico está sufriendo también, sobre todo en las neuritis ópticas retrovulvares, que no estamos viendo nosotros una inflamación, ¿ok? Las respuestas pupilares, insisto, es el defecto del reflejo pupilar aferente, es muy importante de revisar. Y como les decía, hay edema de papila hasta en un tercio de los pacientes, ¿sí? Puede ser muy llamativo, ¿sí? O puede ser muy sutil, ¿ok? Pero por eso hay que dilatar a nuestros pacientes para valorarlo. Entonces, en estos estudios, en estos pacientes, perdón, de neuritis óptica, ¿qué estudios yo les mando a hacer? Exámenes de laboratorio, pues generalmente no. La clínica me está diciendo que estoy ante una enfermedad desmielinizante y en la sangre no me va a salir nada. Campos visuales de ley, ¿sí? Punción lumbar, bueno, pues puede haber bandas oligoclonales y a veces a las hay y a veces no las hay. Cuando no las hay nos confunde un poquito, ¿no? Potenciales visuales evocados yo ya no los hago porque el campo visual, ¿sí? Ya ven que tiene una desviación media, ¿sí? El campo visual generalmente, la desviación media está muy afectada, pero el ojo contralateral también va a tener una afección, una alteración de la desviación media. Y eso me está diciendo que es una enfermedad desmielinizante que se está manifestando en todo el cuerpo, pero que nada más un ojo está presentando el mayor problema. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí un poquito? Es decir, yo ya, a menos de que estemos protocolizando al paciente para algo, algún estudio, entonces sí hacemos punción lumbar y potenciales visuales evocados, ¿sí? Para tener todo el protocolo completo. Pero realmente con el puro campo visual yo me puedo dar una idea de cómo está ese paciente. Y lo que sí, de ley, resonancia magnética, fases T1, T2, gadolinio, supresión grasa en órbitas, ¿ok? Para que podamos ver muy bien nuestro nervio óptico en todos los cortes sagital, coronal y axial. Obviamente, pues antes a mí me gustaba hacer una prueba de los 30 grados cuando es una neuritis óptica retrovulvar y esa prueba de los 30 grados en ecografía, ¿sí? Básicamente nos va a decir si hay líquido, si este es el nervio óptico y este es las meninges, ¿sí? Ya ven que el nervio óptico tiene una forma de S y a la hora de que se mueve, las vainas se aprietan y cuando se relaja, ¿sí? Entonces, si hay un tumor, ¿sí? Si hay un tumor, mi medida en endo va a ser la misma que mi medida en exo. Pero si es líquido, mi medida en endo va a ser una y en exo va a ser otra, ¿sí? Entonces, a eso me llama inflamación. Pero ya son minucias que realmente para el paciente le da lo mismo, porque lo que quiere es saber qué está teniendo, ¿no? Básicamente. Los OCT son muy importantes. Sobre todo, el análisis de la capa de células ganglionares. Entonces, también necesitamos estos estudios. El OCT, para los que no son oftalmólogos que vinieron a acompañarnos el día de hoy, es una tomografía de coherencia óptica del nervio óptico, ¿ok? En este caso del nervio óptico. Y cuando los pacientes leen y dicen, ay, me va a hacer una tomografía y también una resonancia, no, les tenemos que explicar que es diferente. La tomografía, esta se toma como si fuera una fotografía y se hacen los cortes y se analiza. Todo lo que sea corte, es tomografía, ¿ok? Y entonces, bueno, vamos a encontrar aquí los daños en el daño en la tomografía, pero principalmente en la capa de células ganglionares. ¿Y qué hacemos también? Es muy importante tener el seguimiento de estos pacientes para ver cómo ha sido su evolución. Como les digo, los potenciales visuales evocados sí nos pueden ayudar, ¿sí? Este es un potencial evocado de un ojo normal y este es de un ojo con afección. Fíjense cómo está la onda P100, ¿sí? Muy disminuida y muy alargada, que es la que nos está diciendo cómo está esa conducción, ¿sí? Nosotros hablamos de amplitud, ¿sí? Y de latencia. Entonces aquí la latencia, tiempo en que se presenta, está alargada y la amplitud está disminuida, ¿ok?
Bueno, lo que es más importante hacer para mí es la piedra angular de este diagnóstico, es la resonancia magnética, ¿sí? Y la resonancia magnética, sobre todo en T2 y con gadolinio, vamos a ver las lesiones. A veces vemos lesiones antiguas, ¿sí? Entonces tenemos que diferenciar entre una lesión antigua y una lesión nueva con la resonancia. Y este es positivo hasta en el 99% de los pacientes. Y es algo importante cuando se relaciona la neuritis óptica con esclerosis múltiple, algo muy importante es que cuando damos seguimiento a estos pacientes, y también tras bambalinas lo platicábamos hace rato, que hay pacientes que no tienen manifestaciones clínicas más, no manifiestan ni nistagmo, ni estrabismo, o división doble, no tienen neuritis óptica, pero su resonancia magnética está siendo afectada, ¿sí? Entonces, tenemos que estar haciendo resonancias magnéticas, porque si nosotros vemos que hay un avance en la resonancia magnética de lesiones desmielinizantes activas, estamos obligados a dar tratamiento. Bueno, básicamente vemos engrosamiento puede haber del nervio óptico y las lesiones periventriculares. Estas son las lesiones a las que nos referimos, unas lesiones blanquecinas que nos hablan de desmielinización. En los cortes coronales podemos ver algunas veces cómo está más engrosado un nervio que el otro, y aquí vemos las lesiones menos, aquí están mucho más marcadas, ¿sí? Pero con que nosotros veamos 3 lesiones, ¿sí? Periventriculares, o en el corte coronal o en el corte sagital a nivel del cuerpo calloso, ¿sí? Ya son signos de desmielinización relacionados con la esclerosis múltiple. Bueno, el pronóstico visual, la neuritis óptica sin presencia de enfermedad subyacente, que lo llamamos también síndrome desmielinizante aislado, ¿sí? Tiene un muy buen pronóstico de recuperación. Solo que esos pacientes que tienen ese síndrome desmielinizante aislado, esos pacientes tienen que tener seguimiento, porque son pacientes que tuvieron una neuritis óptica, se recuperaron, se les dimos tratamiento, no encontramos nada en la resonancia magnética y de pronto llegan 10 años después con manifestaciones ya sistémicas. Entonces son pacientes que nosotros tenemos que hablarles de la urgencia, ¿sí? Porque se recuperaron, ya veo bien, doctora, pues sí, pero tú tienes esta enfermedad que eventualmente, si no te tratas, te va a traer muchos problemas. Si te tratas, pues vas a estar bien, ¿no? Entonces, la neuritis óptica ocasionada por esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad autoinmune se asocia con un pronóstico un poco más reservado, ¿ok? La agudeza visual, como les decía, empeora más o menos a la segunda semana, pero se puede mejorar de manera rápida y sin tratamiento. Por eso, algunas veces una inyección retrovulvar, se mejoró, pero no fue la inyección retrovulvar, es la evolución natural de la enfermedad. O que fui con el homeópata y mejoré, pues sí, pero ibas a mejorar con chochos, aspirinas o inyección retrovulvar, porque así es la evolución de la enfermedad, ¿no? Y suele continuar mejorando incluso al año, ¿sí? Algunas veces la mejoría hasta el 90% de los casos se mejoran hasta el 20 de visión, pero no así la sensibilidad al contraste o la visión al color. ¿Se acuerdan de las neuronas on-off, no? Y un 10% con menor de 20-40 de visión, ¿ok? En algunos casos es tan severa. Fíjense, les voy a comentar una cosa aquí. Hace algunos años, ¿qué serán? Los últimos 10 años hemos tenido un gran avance en este tipo de enfermedades. Ahora ya no se dice nada más enfermedad desmielinizante igual a esclerosis múltiple, no. Es neuritis óptica probablemente pertenezca a un grupo de enfermedades que se llaman del espectro desmielinizante, de las cuales una nada más es esclerosis múltiple, ¿sí? Tenemos CRION, que es la neuritis óptica crónica recurrente, por ejemplo, ¿sí? Tenemos la que está relacionada con la aquaporina, ¿sí? Con la neuromielitis óptica. Sí, tenemos la que está relacionada contra los anticuerpos, contra los oligodendrocitos. Entonces ya tenemos mucha más variedad de las enfermedades. Entonces, antes nosotros decíamos, es que
es muy severa, fue un ataque muy severo. Sin embargo, ahora ya sabemos que esos ataques muy severos ya no y la resonancia magnética está limpia. Y decíamos, bueno, como un síndrome desmielinizante aislado, es decir, la neuritis óptica nada más, nos puede estar dando tanta severidad. Entonces son enfermedades que ya no caen en esclerosis múltiple, ya caen en estos espectros de desmielinizantes y tenemos la obligación de hacer estos anticuerpos, ¿sí? Antiacuaporina A o anti-MOG, que le llaman. Sí, y hay otros como 5 más menos frecuentes y obviamente esos estudios son muchísimo más caros, pero es nuestra obligación, si el paciente tenemos neuritis óptica y se sale de lo que normalmente estaríamos esperando para que fuera esclerosis múltiple, tenemos la obligación de investigarlos. Y desgraciadamente ahora, no sé por qué en Querétaro, porque a veces doy consulta en Querétaro, una vez al mes, manera de comercial, he visto más antiacuaporina 4 o anti-MOG positivos en personas muy jóvenes. No sé por qué en esa población hay más. Pero bueno, el chiste es de que tenemos que pensar en las otras también desmielinizantes. Hoy el día es de la esclerosis múltiple, pero es importante eso, ¿no? Bueno, algunas mejoran la agudeza visual, pero como les decía, otros parámetros, ¿no? Como sensibilidad al contraste, visión al color. Algunos tienen este fenómeno de Woodhoff. Hace muchos años tuve un paciente que que estaba en las Islas Fiji. En las Islas Fiji yo no sabía que hace calor como en Hermosillo, más o menos, como 52 grados, una cosa así, ¿no? Entonces él sabía que tenía esclerosis múltiple y que había tenido un ataque de neuritis óptica y así fue como se la diagnostiqué. Y se fue para allá y asustadísimo se comunica conmigo porque le bajó muchísimo su visión. Él pensó que había tenido un nuevo ataque, ¿no? Y básicamente lo que pasa es que se acuerdan de la conducción saltatoria, ¿sí? Bueno, cuando aumenta la temperatura corporal, ¿sí? La conducción se hace todavía más lenta, ¿sí? Entonces, una de 52 grados, obviamente la conducción era muy lenta y él pensaba que tenía un ataque. Cambió de clima y se recuperó, ¿sí? Entonces, los pacientes, de hecho, también cuando van al gimnasio, mucha gente les decía, no vas a poder hacer ejercicio, no te metas al sauna, porque veían, ¿sí?, que bajaba la visión más. Pero si después de hacer ejercicio se duchan con una agua fría, ¿sí?, la temperatura corporal se recupera y vuelven a ver. Entonces, no es que tengan recaídas, ¿sí?, es sencillamente que la conducción se ve afectada, ¿ok? ¿Estamos? Porque eso muchos pacientes les angustia. Es que ya no puedo ir al gimnasio porque cada vez que voy al gimnasio tengo una recaída. Pues no. ¿Ok? Ese es el fenómeno de Woodhoff, ¿sí? Y hay otro signo que también a veces es importante buscar en estos pacientes. Cuando inclinan la cabeza, ¿sí?, hacia abajo, sienten como un toque eléctrico, ¿sí? Se llama signo del Hermite también. O le comentaba a Audina hace rato, un paciente que llegó con hipo crónico, también puede ser una manifestación. Entonces tenemos que preguntarles un montón de cosas a los pacientes, insisto, para estar armando el rompecabezas diagnóstico, ¿ok? Bueno, los defectos residuales, pues pueden haber defectos del campo visual, sensibilidad al contraste, visión al color, pues todo lo que se vio afectado, ¿ok? Básicamente. Y pues las alteraciones pupilares siempre las vamos a tener. A veces hay palidez del nervio óptico que no correlaciona con la función visual, ¿sí?, con el daño. ¿Por qué? No lo sabemos. Y el pronóstico visual, el 25% de los pacientes van a experimentar un segundo ataque, perdón, o un nuevo ataque de neuritis óptica. Y esto se vio en un estudio que se llamó el ONTT, que ya les comenté, que daban el esteroide oral. Si ustedes van a dar algún tipo de esteroides en estos pacientes, ¿sí?, que sea intravenoso, ¿ok? Si lo van a tratar, que sea intravenoso, y el esteroide intravenoso, que generalmente es, pásenle por favor, que generalmente es la metilprednisolona, ¿sí? No es tanto para que se recuperen de la visión, como les dije, se van a recuperar, ¿ok? Es para tratar de prolongar una nueva manifestación clínica, y mientras menos manifestaciones clínicas vayamos teniendo, mejor pronóstico va teniendo el paciente, ¿ok?
Bueno, entonces el riesgo de presentar, pues como les decía, es más frecuente en las mujeres. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Esto ya lo platicamos. Este es el famoso ONTT, ¿sí? Que tiene muchos años, pero es el estudio más grande que se ha hecho al respecto de esta entidad. Tomo mucha agua. Y bueno, básicamente, por si lo quieren tomar nota, este es el protocolo, que son de 3 a 5 días de metilprednisolona intravenosa. Puede ser hospitalizado el paciente, sobre todo si tiene diabetes o hipertensión, tenemos que estar modulando sus parámetros. O puede ser ambulatorio. Como generalmente son mujeres jóvenes, yo lo hago ambulatorio y pongo 1 gramo en infusión lenta en media hora o en 1 hora, depende. Si la pasé en media hora y el primer día el paciente no lo toleró mucho, me voy a 1 hora, pero si la tolera, lo podemos hacer en media hora. Yo les recomiendo que sea con una bomba de perfusión, porque si no se van a tardar 3 horas ahí. Entonces la bomba de perfusión, pues la paga el paciente ahí en la sala donde se realiza el procedimiento. Generalmente no lo hago, o sea, nunca lo he hecho, bueno, mentira. Una vez lo hice en el consultorio, pero con una enfermera y con una bomba de infusión, ¿sí? Una sola vez. Y generalmente los llevo a ambulatorio o a recuperación en algún hospital, ¿ok? Y esto, como les decía hace ratito, da protección, según este trial, da protección para el desarrollo de la esclerosis múltiple clínicamente significativa por 2 años y decían que a los 5 años ya no se veía efecto, pero bueno, insisto, mientras más prolonguemos las otras manifestaciones, mejor pronóstico va a tener el paciente. Bueno, neuritis óptica más resonancia magnética positiva con estas lesiones desmielinizantes, de ley el tratamiento, ¿ok? Incluso hoy en día hay pacientes que no tienen las manifestaciones en la resonancia, ¿sí? Y yo de todos modos, hablando con el paciente, sí, les digo, en estos casos les doy 3 días nada más. Cuando es resonancia magnética positiva con neuritis óptica, les doy 5 días. Cuando es nada más la neuritis óptica, pero por alguna razón yo sospecho que tiene otra cosa, por lo menos los protejo con 3 días y luego el protocolo es, después de los 5 días, hay que salir a 10 días de 100 miligramos por día de prednisona oral y luego vamos bajándola por 3 semanas, lo vamos reduciendo 1/4 de pastilla, es decir, viene de 50 miligramos y entonces los primeros 10 días son 2 pastillitas, son 100 miligramos y luego ya 1/3/4, 1 1/2, 1/4, me voy así cada 3 días, ¿ok? Para no suspenderlo de un día para otro. Y siempre, por favor, acompañados de protector de la mucosa gástrica, ¿sí? Porque hay unos pacientes que hacen sangrado del tubo digestivo y se complican por el esteroide antes que por la enfermedad, ¿no? Por la esclerosis, ¿ok? Y fíjense, hasta el 50% de los pacientes que desarrollan esta neuritis óptica van a desarrollar una esclerosis múltiple clínicamente significativa, entonces hay que protegerlos, ¿sí? Bueno, ahora hablando un poquito ya de nuestro tema, quise empezar con neuritis óptica porque como oftalmólogos, pues es una de las causas por las que el paciente acude a nosotros y de ahí nosotros podemos ayudarle, ¿sí? Se dice que si presentan neuritis óptica, como les he estado diciendo esta mañana, a veces tardan hasta 10 o 20 años en presentar manifestaciones clínicas, ¿ok? De otro tipo. Entonces, por eso es importante que, insisto, como oftalmólogos, tengamos sensibilidad de esta enfermedad. Y bueno, hablábamos de la mielina, esta es la variedad de la mielina, que es la que se va a atacar por esta enfermedad inflamatoria y se va a generar estas cicatrices. Y esto pues nada más es una imagen de lo que les había platicado. ¿Sí? ¿Ok? Estos linfocitos T helper 17 son los responsables de esta neurotoxicidad, se genera toda esta cascada inflamatoria y esa cascada inflamatoria pues va a dañar la mielina y eso va a generar la cicatrización. Así se entiende un poquito, o así lo entiendo yo un poquito mejor. Ahora, todas las neuronas que van a tener y los axones que van a tener muchas mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias es lo que da la energía a todas las células.
la mayor cantidad de las mitocondrias está, las células que más mitocondrias tienen son las que están en el sistema nervioso, ¿ok? Entonces, estas se ven atacadas. Cuando se destruyen estas mitocondrias, hagan de cuenta que la mitocondria viene siendo como la pila de la pila, sí, como las pilas. ¿Se acuerdan qué pasa con, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que tengan pilas que algún aparato y que quede la pila ahí y que de pronto se chorrea, ¿ok? Y ataca la otra pila, ¿no? O que tienen pilas ahí guardadas y de pronto las tres que están juntitas están todas horribles y hay que separar las otras para que no les afecte. Es lo mismo que pasa con las mitocondrias. Las mitocondrias tienen una doble membrana, ¿sí? Porque adentro tienen toda esa material, por decir algo, en este caso cáustico, ¿sí? Y ese material, ¿sí? A la hora de que se abren se dañan las mitocondrias, sale y van a dañar las demás. Entonces, lo que necesitamos nosotros es principalmente esta oxidación que se está dando, ¿sí? Limitarla, ¿ok? ¿Y cómo la limitamos? Mucho la limitamos con los esteroides, ¿ok? Entonces, las alteraciones, como les decía, bueno, básicamente son las mitocondrias las que están afectadas y todas las lesiones, independientemente de su actividad, se observa un aumento de la expresión de proteínas mitocondriales y del número de mitocondrias. O sea, las mitocondrias quieren estar más activas, pero esas mitocondrias están siendo dañadas, ¿no? Entonces, se ha visto que estos datos van a indicar una importante alteración mitocondrial en las lesiones de esclerosis múltiple que coinciden con un aumento del estrés oxidativo mitocondrial. Pero esto es la teoría. Lo que yo quiero que se lleven en su cabeza es cómo se van dañando, ¿sí? Y se acuerdan de las pilas, ¿ok? Entonces el daño es muy rápido y muy severo, ¿sí? No sé si a usted les ha caído alguna vez esa cosa de la pila, pero es muy irritante, ajá, ¿ok? Digo, a ustedes yo creo que no les ha pasado, pero a mí sí. Entonces, bueno, todo esto, esta liberación de los radicales libres, pues no nada más va a dañar a las otras mitocondrias, sino a toda la mielina, ¿ok? Y esto es lo que pasa otra vez, ¿no? Y obviamente, si está bloqueada la señal, pues hay una alteración al nivel en donde esté bloqueada la señal. Esto ya lo vimos. Aquí lo que quería yo comentarles es que hay una alteración genética. Últimamente me he dado por la genética y la oftalmología. Y los haplotipos que más frecuentemente se encuentran en esta enfermedad son los DR2, el B7, DR3 y DR4. Ahora, yo siempre he dicho, herencia no es sentencia, ¿sí? Uno puede tener esos haplotipos o uno se puede hacer el análisis y decir, híjole, tengo toda esta carga genética de todo esto, ¿no? Pero si uno no despierta esos genes, ¿sí? No necesariamente va a tener la enfermedad. ¿Y cómo uno puede ayudar a que no se despierten esos genes? Ya han oído hablar ustedes de la epigenética, ¿sí? La epigenética son todos estos factores, o estas cosas multifactoriales que siempre decimos, ¿sí? Que van a incidir en los genes para que se activen o no se activen, ¿ok? Entonces, ¿qué es eso? Ahorita lo vamos a ver. Es sobre todo el estilo de vida saludable, ¿ok? Y bueno, ya les había dicho yo, aquí se ve un poquito más, este es el cuerpo calloso y vean cómo se ve un poquito más. Este es un corte sagital del cerebro a nivel de las órbitas, ¿ok? Y en T2, todo en las resonancias magnéticas en T2 se va a ver blanco, lo que sea líquido, y cuando hay inflamación, pues ¿qué hay? Cuando nos damos un golpe y nos sale un chichón, pues es agüita, ¿verdad? Entonces, todo esto, esta está llena de lesiones, ¿ok? La otra vez veíamos nada más una. Y así como hay lesiones aquí, también puede haber lesiones en el eje, ¿ok? Entonces, a veces si el paciente tiene parestesias o alguna, o hipoestesias, a veces hacemos también resonancia magnética del eje neural, ¿ok? Bueno, hay varios tipos de esclerosis múltiple, ¿ok? Depende, otra vez es severidad y tiempo, ¿ok? Es la benigna, ¿sí? Que no va a generar incapacidades, ¿sí? Y que se regresa a lo normal entre ataques.
Esta es digamos, con el mejor pronóstico, ¿no? Hay otras que es relapsing, recaídas y recurrencias, ¿sí? Esta no llega a estar normal y tiene otra vez alteración, disability, ¿qué dije que era? Discapacidad, sí, va generando, gracias, va generando discapacidades, ¿ok? En este grado van a ser más severas, ¿ok? Esta es más frecuente, ¿sí? Y llega un momento en que se dispara a que ya no se recupera, que sería esta secundaria, progresiva secundaria, y esta es primaria progresiva. ¿Por qué progresiva secundaria? Porque íbamos bien, más o menos bien, como el relapsing remitting, pero después, ¡chum!, se hizo progresiva. Y esta, desde el inicio, fue progresiva. ¿De qué depende? No se sabe, pero yo creo que depende mucho de si se dio o no tratamiento en la manifestación inicial, de la edad del paciente, del estado de salud general, etcétera, ¿no? De muchas cosas. Entonces, bueno, básicamente esto es nada más para enseñarles cada una de ellas, ¿sí? La benigna, la de remisión recaída, ¿sí? Que pueden estar bien. Esta es, digamos que todavía más o menos buen pronóstico, ¿sí? La primaria progresiva, que esta es la de peor pronóstico, y la secundaria progresiva, ¿ok? Nada más para presentar los diferentes tipos. Y las recaídas no siempre es neuritis óptica, no siempre es el mismo ataque que tuvieron originalmente, ¿sí? Entonces pueden tener, aquí se las pongo como caricatura, pero pueden tener pérdida de la coordinación de los movimientos, debilidad o cansancio extremo, parálisis parcial o completa de alguna parte del cuerpo, trastornos del habla, temblor de las manos o problemas de la vista, ya sea neuritis óptica o nistagmo. Entonces, es importante que cada vez que llegue el paciente le preguntemos de todos los síntomas. ¿Okay? Y yo creo que esta es la diapositiva más, para los oftalmólogos, más importante. Es obligado realizar la resonancia magnética ante un paciente con el primer brote de neuritis óptica, ¿sí? Porque tiene un valor predictivo para la evolución de la enfermedad, ¿ok? Y obviamente darles medicamentos que son tratamientos modificadores de la enfermedad, si es necesario, para tener un mejor control de ella, ¿ok? Y bueno, esta tabla es del 2022, de un artículo que encontré de todo. Cuando yo empecé, hace 30 años, solo teníamos interferón y no había más interferón. Y a partir más o menos como, a ver, fue en el 93, a partir más o menos del 2000 es cuando se empezaron a generar otro tipo de tratamientos, ¿sí? Entonces, básicamente, déjenme ver si tengo aquí la imagen, ahorita nos vamos para atrás un poquito, pero ¿se acuerdan que hay muchas células involucradas, ¿sí? Los macrófagos, los linfocitos T helper, algunas células B, ¿sí? Estas células Burkitt, ¿ok? Los linfocitos CD20, hay muchas células involucradas. Entonces ahora los tratamientos, hagan de cuenta que cuando estudiamos farmacología hace muchos años, veíamos los mecanismos de acción de los antibióticos, ¿se acuerdan? Y uno le daba, por ejemplo, en los antiparasitarios, uno nada más los paralizaba, otros los intoxicaba, otros sí, entonces, o si no, si tenían en la membrana beta-lactámico, teníamos las beta-lactamasas. O sea, empezamos a conocer, mientras más empezamos a conocer la enfermedad de la esclerosis múltiple, más oportunidades tuvimos de ir generando, o tuvieron, porque la verdad es que yo nada más los uso, ¿verdad? De ir generando fármacos que pudieran modificar la evolución de la enfermedad con diferentes puntos de ataque. ¿Me explico? El problema de estos fármacos es que no nada más, como las quimioterapias, ¿sí? No nada más afectan a la célula específica que queremos, sino le da a varias. Entonces, por eso tenemos muchos efectos colaterales, ¿sí? Entonces, si alguien quiere este artículo, a mí se me hizo muy, muy interesante.
porque vemos los tipos, otra cosa que ha cambiado la evolución de los pacientes, y aquí hay una paciente que no me dejará mentir, es la vía de administración de los medicamentos, ¿sí? No era lo mismo estarse inyectando cada tercer día que tomar un medicamento oral, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, hay mayor apego al tratamiento conforme se pudieron generar nuevos fármacos, sobre todo de tipo oral, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos los intravenosos, que eran los interferones antes, varios interferones que al principio fueron evolucionando en interferones. Entonces, lo último que teníamos era el Copaxone, por ejemplo, el Betaserón, el Avonex, que era lo que más teníamos, ¿no? Pero después ya hubo otro tipo de medicamentos que evolucionaron a los medicamentos orales, ¿ok? Y de los medicamentos orales está, bueno, teníamos también el Fingolimod, que es el Gilenya, ¿ok? Que también se pudo utilizar más, y ahora pues ya tenemos los medicamentos orales, ¿no? Pero estos medicamentos orales tienen una especificidad, algunos de ellos contra una proteína que también tenemos en la mácula, entonces, y en varias partes del cuerpo. Entonces, estos pacientes necesitan estar siendo protocolizados, es decir, cada 6 meses más o menos, les hacen estudios completos, incluyendo OCT de mácula, para ver que no tengan estos efectos colaterales. Entonces, pues son buenos, ¿sí? Han tenido mejor apego a los pacientes, al tratamiento, han tenido mejor evolución, pero tenemos que tener cuidado con ellos. Tenemos que conocer estos medicamentos para poderlos manejar. ¿Ok? Bueno, por último, ese es un caso clínico de una paciente de 17 años, femenina, ¿sí? Que tenía 45 días que le había bajado la visión del ojo derecho y tenía 20/20 en el ojo izquierdo. Es el potencial visual evocado que les presenté al principio, ¿sí? Un ojo súper bien y el otro amplitud y latencia alterado, ¿sí? Y entonces estos son sus nervios ópticos, que realmente los dos se veían casi igual, ¿sí? Sí, bueno, no es cierto. El otro, el otro caso. Este es el de ella. A ver, déjame ver. Ojo derecho, sí, claro. Este es el de ella. Este es ojo derecho en movimiento de manos. ¿Cómo está la amplitud y la latencia? ¿Y por qué hicimos este potencial? Porque no se veía nada y ella, como teníamos movimiento de manos, no podíamos hacer campo visual, ¿sí? Entonces hicimos el potencial. Los potenciales visuales. Ya me dio mi mero mole. Es muy sencillo. Básicamente, se ponen 3 electrodos, se ponen un electrodo central, un electrodo que va a captar en el occipital el estímulo, y se pone otro electrodo que es como tierra, ¿no? Y entonces lo que se hace es, hay 2 tipos de potenciales, por flash y por patrón, ¿ok? Por patrón básicamente es una cuadrícula que va cambiando, ¿sí? Unos cuadritos como tablero de ajedrez que va cambiando, si es negro, cambia a blanco, si es negro, cambia a blanco, y eso hace la estimulación, lo hacemos unilateral, ¿sí? Y esa hace la estimulación de la vía visual, y lo captamos acá, y hacemos esas ondas, ¿ok? Entonces la onda P básicamente es el tiempo que tarda en que llegó el estímulo al ojo, ¿sí? Y se condujo hasta la corteza occipital. Si hay una alteración por desmielinización, en este caso, la conducción, la tenemos alterada, la velocidad, y también, si no es una señal que es, digamos, la necesaria para que podamos ver, esta paciente tenía movimiento de manos, ¿sí? Obviamente la amplitud es baja. Y aquí tenemos latencia y amplitud, no tenemos nada de amplitud, esta es la amplitud. Se da de esta línea basal hacia arriba, esta es la amplitud, no tenemos nada de amplitud, y el tiempo de conducción, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pues más o menos el tiempo de conducción estaba más o menos igual, pero lo que es la amplitud no. Entonces no había fuerza en la conducción. ¿Sí, más o menos? Y son muy fáciles de hacer. Y tenemos los de flash. Los de flash es nada más una luz intensa, una luz intensa, una luz intensa. Los de patrón se usan más para diagnóstico temprano de glaucoma o para ver capacidad visual potencial del paciente. Y los de flash son mucho más rápidos y se usan para conducción. Los de tablero no son recomendables hacer en pacientes epilépticos porque eso les puede ocasionar una crisis, ¿ok? Bueno, sí.
Tenemos otra paciente que tiene disminución súbita de la agudeza visual del ojo izquierdo, capacidad visual 20/400 y visión al color 1/10 con un defecto del reflejo pupilar aferente. Y aquí, díganme dónde está el edema. No hay edema. Esto es una neuritis óptica retrovulvar, pero a mí lo que me da la pauta, porque hay mucha gente simuladora, no veo, por ganancias secundarias, qué sé yo, ¿no? Pero el defecto pupilar aferente no lo puede nadie simular, es una alteración en la conducción, ¿ok? Y entonces así es como hacemos el diagnóstico. Bueno, ya casi vamos a terminar. Entonces, esta paciente tenía afectado, ¿qué ojo dijimos? El ojo izquierdo, ¿verdad? Tenía afectado el ojo izquierdo en ese momento, pero vean, ya tenía afección también del ojo derecho, ¿sí? Que no se había dado cuenta. Bueno, hablando del estrés oxidativo que ya estábamos platicando, ¿sí? En la actualidad se considera de suma importancia, obviamente, el apoyo dietético nutricional, que yo les decía de los cambios del estilo de vida para que podamos tener estas neuronas más sanas. ¿Qué nos lleva al estrés oxidativo? ¿Qué nos daña ese DNA? Pues ya vimos, ¿sí? Si dañamos las mitocondrias, va a salir todo y la vamos a dañar. Pero la contaminación, que ahorita casi tenemos en Guadalajara, el tabaquismo, uno de los enemigos de la esclerosis múltiple es el tabaquismo, ¿ok? No deben fumar estos pacientes y también un poco el vino y eso, un poquito con moderación, ¿ok? Bueno, entonces todos estamos expuestos a esos daños oxidativos, ¿no? Entonces lo que yo les recomiendo a mis pacientes es aumentar el consumo de omega 3, y principalmente de omega 3. ¿Por qué? Porque las vainas de mielina están hechas de esfingomielina, que es puro omega 3. Entonces, es muy importante ayudarlos con eso. Vitamina B12 para la remielinización, vitamina C, antioxidantes, la coenzima Q10. ¿Dónde está la coenzima Q10? Principalmente en las mitocondrias, así es. Entonces, pues sí, nos da flojera comer así, pero pues es mejor que comer así, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener una mejor calidad de vida y vamos a tener un mejor pronóstico para la enfermedad, ¿ok? Entonces, evitar alimentos ricos en grasa saturada, de preferencia la leche de vaca, el tabaco, el alcohol, el café y obviamente, cualquier tipo de droga, ¿sí? Porque lo que estamos tratando es de cuidar nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Y también, pues, a los que no tenemos la enfermedad también es importante, ¿ok? Y bueno, entonces, actualmente, como les dije, están todos estos medicamentos, pero también se están buscando estas terapias con células madre, nada más que están teniendo muchos efectos colaterales y ahorita no es lo más indicado, ¿ok? Y bueno, pues esta fue la plática de hoy, sensibilizarnos, darnos el sentido de la urgencia al paciente, sí, porque hay muchos pacientes que no creen lo que nosotros les decimos, o que no crean, sino que es tan fuerte el shock de lo que les estamos diciendo, sí, que de alguna manera lo dejan pasar, sobre todo los de neuritis óptica, ¿ok? Entonces es importante, yo siempre les digo que conocimiento es poder, conocimiento, el paciente debe saber su enfermedad y nosotros saberla identificar para darles un mejor pronóstico una mejor calidad de vida, ¿sí? Porque esta enfermedad está teniendo un muy buen pronóstico. Y pues nada más aquí les dejo mis redes sociales y darles las gracias por haber venido esta mañana. Gracias. Preguntas, porque sé que hay pacientes, sé que hay médicos que no son oftalmólogos, por allí vi a una ginecóloga. Dime. Ujú. Mm. No, ese Glatimer es uno de los que presenté aquí.
no puede ser genérico porque son de estos modificadores de la enfermedad, ¿sí? Eso lo da el seguro. Yo siempre les digo, trátate conmigo el ataque agudo, porque si vas al seguro de aquí a que te traten, ya perdiste un poco de tiempo, ¿sí? Pero si tienes IMSS, no lo dejes, ¿sí? Porque el medicamento es muy costoso, ¿sí? Y hay que usarlo de por vida. Es como los diabéticos tipo 1, ¿sí? Mientras usan su insulina, les va bien, ¿ok? Pero si la dejan de usar, pues tenemos complicaciones muy severas. Entonces es lo mismo, ¿ok? ¿Es curable la enfermedad? Me preguntan. No, no es curable. ¿Es modificable? Sí, es modificable, ¿sí? Entonces, por eso son los medicamentos estos, modificadores de la enfermedad que le llaman, que ahorita los que más lo usan ese término son los de uveitis. A ver, déjenme regresar tantito, pero no, a tu pregunta van dos cosas. Es el Glatimer, por ahí andaba. Bueno, uno, cuando les damos bolos de metilprednisolona, tengo dos grupos de pacientes bien identificados. Es que me engordó el tratamiento porque estuvieron un mes con esteroides y otras que no suben 1 gramo. Las que no suben 1 gramo, sí, y he tenido pacientes incluso diabéticos, sí, o hipertensos que se cuidan mucho, les doy la indicación a los dos, sí, les digo, no me tomes azúcar ahorita, ¿sí? Nada de alimentos a altos índice glicémico, nada de sal, ¿sí? Y mucha agua. Y eso les va súper bien. Y los otros, es que me da mucha hambre el medicamento. Es que me da mucha, no, es que aunque te dé hambre el medicamento, vas a alterar tu metabolismo de los carbohidratos, vas a alterar el metabolismo de los minerales, ¿sí? Entonces tienes que ayudarle a tu cuerpo a que lo amortigüe, ¿no? Entonces, esa es una parte de la pregunta. Y el otro no son genéricos, no son, es más, ni la metilprednisolona yo acepto que me la lleven genérica. No, son enfermedades muy delicadas que tienen, ¿cómo se dice? Que tienen que ser, pues, tratadas como tal, ¿no? Sí, sí, todos estos medicamentos los dan en el seguro. No a todo mundo. Tienes que pasar ciertos protocolos, tienen que ver si está indicado para ti el oral o no está indicado, etcétera, ¿sí? No a todo mundo. Pero si le insistes un poquito y si eres candidato al oral, mueve cielo, mar y tierra para que te den el oral, ¿verdad? Sí, doctora. Ajá, sí, sí, sí. El protocolo del ONTT habló de esteroides orales a dosis normales, digamos, ¿no? Nunca se hablaron de dosis altas de esteroides orales, ¿ok? Nunca se hablaron. Entonces, en el resultado que ellos tuvieron, sí había una mayor recaída con los esteroides orales a esa dosis. Ahora, dice, bueno, ¿y por qué los das después de los bolos? Bueno, porque es la manera de irlos bajando, pero ya lo protegiste con los bolos de metilprednisolona. Si vas a dar esteroides, éntrale con intravenosos, ¿sí? Y después los bajas con oral. Ujú. Sí. A ver, otra vez, no la escuché bien. No. Si es ambulatorio, es 1 gramo día, todo. Ajá. Puede ser en 30 minutos si lo tolera o en 60 minutos si no lo toleró la primera. Yo generalmente les dejo el catéter heparinizado para que me duren y no las estén picando todo el tiempo. Si es internado el paciente porque tenga seguro y no se lo va a pagar en ambulatorio y todo ese rollo, sí, lo interno y entonces ahí le pasamos cada 6 horas 250 miligramos. Sí. ¿Dudas? Adriana, ¿alguna pregunta? ¿Habla ahora o calla para siempre? ¿No? Adriana, ¿te puedo ventanear? ¿Sí?
Adriana es mi paciente estrella. Tenemos 13 años de tratarla de una neuritis óptica que ya había tenido en el ojo contralateral y que no se había dado cuenta. ¿Te acuerdas? El interferón le costaba mucho trabajo, era unas luchas. Adriana, te inyectaste, es que tienen muchos efectos colaterales tipo flu-like, como gripa, los tumba al día siguiente. Entonces, Adriana logró que entró el protocolo de oral en el seguro y la felicitaron hace unas 2 semanas, más o menos, ahí está su medicamento, por la buena evolución. Ella ha tenido recaídas o un nistagmo o alguna cosa así, pero mínimas en 13 años. Entonces, yo sé que es una enfermedad que si la agarramos a tiempo les podemos ayudar mucho, ¿sale? Bueno, pues si no hay más preguntas, dime, Sara. Gracias. Es muy útil. Gracias. Gracias, Sara. Sara y Ricardo son mis compañeros de la facultad. Gracias por estar aquí. Y es precisamente lo que tratamos de hacer con estas pláticas, sensibilizar, no nomás a los oftalmólogos, sino a todo mundo. Y de verdad, si alguien quiere que yo le dé esta plática en sus grupos y tal, a la orden. Es algo que me puede porque por alguien muy cercano, mi suegro, falleció, pero no de esclerosis múltiple, de las complicaciones de los medicamentos orales, de la esclerosis, un sangrado del tubo digestivo alto. Y entonces a mí me puede, de por sí ya estaba yo sensibilizada, pero me puede mucho porque necesitamos hablar más de la enfermedad y de los efectos para poderles ayudar mejor a estos pacientes. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias y gracias.